consecuencia de un encuentro casual entre dos jóvenes que en ese entonces viajaban en el ferrocarril Sud de la línea de Constitución a Carué. Uno de ellos era el doctor Enrique de Gandía, historiador y sociólogo, autor de más de un centenar de libros, que se dirigía a una de sus tantas conferencias a 25 de mayo. Y el otro era el doctor Guillermo Garbarini Islas, abogado especializado en Derecho Agrario, que perteneció a 3 academias y que se trasladaba a su estancia en la estación Islas. Durante ese viaje en tren, un largo viaje en tren, los dos jóvenes hablaron de la ausencia de una academia de ciencias morales y políticas en Argentina, como la que existía en España y en Francia, y la necesidad de fundar una institución similar en nuestro país. Apenas regresaron a Buenos Aires, muy entusiasmados, transmitieron su proyecto al doctor Rodolfo Rivarola, abogado, filósofo, profesor, juez y uno de los precursores de la sociología política, disciplina que me acerca mucho a él. Bajo su auspicio, con la concurrencia de otras ilustres personalidades, el 28 de diciembre de 1938 se fundó esta institución en el Salón del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Y lo acompañó como vicepresidente Adolfo Bioy y Monseñor de Andrea. La primera conferencia que se dictó en la academia, luego de que fueron aprobados los estatutos en mayo de 1939, fue pronunciada por el doctor Rodolfo Rivarola, en el viejo local de la Facultad de Ciencias Económicas. Y el tema fue Enfermedades de la política, diagnóstico y tratamiento, en la que no eludió el fraude y analizó las leyes electorales de Roca, Quintana y la ley Sáenz Peña. Sobre las ideas de nuestro homenajeado, Enrique de Gandía, en su disertación sobre los orígenes de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, hace 30 años afirmaba: tenía fama y la merecía, de hombre eminente por su vida y sus estudios jurídicos. En las conversaciones que tuve con él pude comprobar que era un espíritu de honda y amplia cultura. Sus ideas políticas eran conservadoras y al mismo tiempo liberales, es decir, era un partidario del dogma de la libertad. Podía considerárselo un constitucionalista sutil y erudito. Más adelante, y sobre su personalidad, agregaba: encerraba talento, autoridad y afecto, mente lúcida, brillante, no vacilaba, encontraba clave en las inquietudes y en los aparentes misterios, de memoria límpida, ademanes rápidos, redacción clara, luminosa, palabras firmes, exactas, sin florilegios ni ambigüedades. Era el maestro y presidente nato de nuestra academia. Conocía a los hombres en sus vidas, en sus ideas y en su cultura. En otro orden de cosas, no podemos dejar de mencionar que Rodolfo Rivarola fue un pionero preclaro de las ciencias políticas en nuestro país. Fundó la Revista Argentina de Ciencias Políticas y fue director de ella. Y por último, para finalizar estas breves palabras, quiero decir que Rodolfo Rivarola formó parte de aquella generación de hombres notables que actuaron en la génesis y la organización de las instituciones nacionales. Nuestro homenajeado fue y sigue siendo un hombre fundamental de nuestra nacionalidad por la influencia que ejerció en la formación espiritual de varias generaciones argentinas. Su capacidad personal, su dinámica intelectual se vieron proyectadas en todos los ámbitos de la cultura de nuestro país. Sus numerosas publicaciones y revistas y la sencilla lección de su larga vida son la prueba más fehaciente de nuestras afirmaciones. Rivarola sabía, en sus más profundas convicciones, que las ideas no solo hay que pensarlas, sino hay que vivirlas.
Como profundo observador y protagonista de la realidad argentina, fue un auténtico patriota y un político en el más amplio sentido de la palabra. Su labor intelectual siempre tuvo como mira la norma del justo medio aristotélico, la cual le proporcionó una profunda serenidad y equilibrio en todas sus actuaciones. Como filósofo observó y cumplió siempre con su lema preferido: privar o primar, el amor a la verdad por encima de todo otro interés. Finalmente quiero dejarles a todos los presentes en el sentido homenaje el siguiente testimonio de la conducta y el legado del doctor Rivarola. Él merece por parte de quienes integramos esta academia un recuerdo y un reconocimiento permanente, teniendo en cuenta que su vida, su pensamiento y su obra como jurista, académico, publicista, sociólogo del derecho en las ciencias políticas siguen iluminándonos a todos en el camino de la libertad. Ahora voy a pasar la palabra al académico Jorge Reinaldo Vanossi y luego al doctor Rodolfo Rivarola, tataranieto de Rodolfo Rivarola. El académico Jorge Reinaldo Vanossi es abogado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, doctorado en la Universidad de Buenos Aires con tesis que recibió el premio Facultad, doctor honoris causa de la Universidad Católica de Salta, doctor honoris causa de la Universidad Federal de Ceará Fortaleza, Brasil, actual profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con carácter de académico ilustre, en la que dicta cursos de posgrado. Miembro fundador en 1974 y vicepresidente hasta hoy del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación 2002 e interino de Infraestructura en ese mismo año. Fue 4 veces diputado nacional y 2 veces vicepresidente de esa Cámara. En la actualidad es diputado parlamentario argentino en el Parlamento del Mercosur, Parlasur, por elección popular con sede en Montevideo. Fue 3 veces presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina, presidente de la Academia Nacional de Derecho y de Ciencias Sociales de Buenos Aires en el periodo 2016-2019. Es también académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Educación y de las Reales Academias Españolas de Legislación y Jurisprudencia, de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, como asimismo las de Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador y Nicaragua. Pasamos ahora la palabra. Muchísimas gracias por tan generosas palabras de introducción y el magnífico retrato que ha hecho de la trayectoria, la figura y sobre todo el gran sentido personal, espiritual y cultural que tenía el maestro Rodolfo Rivarola. Muchísimas gracias a todos los presentes, señores académicos, señoras y señores. Me voy a referir a Rodolfo Rivarola como visionario de la segunda mitad, diríamos, de la generación del 80. Y estas palabras que voy a pronunciar son en recuerdo de Gerardo Ancarola, académico de esta institución que falleció prematuramente y cuya tesis de doctorado había sido un magnífico trabajo de investigación sobre la vida y obra de Rodolfo Rivarola. Traer al presente la evocación de uno de los más destacados hombres del pensamiento argentino es un justo y siempre oportuno homenajear a quien, habiendo deslumbrado con su talento, su nombre figura en una avenida de Rosario y en un pasaje del centro de Buenos Aires. Rivarola fue un rosarino prominente de origen, pues, provinciano, 1857 hasta su fallecimiento en 1942, que se había radicado en Buenos Aires. Cursó en el afamado Colegio Nacional de Buenos Aires en tiempos del director José María Estrada.
Se recibió de abogado en la UBA en 1882 y se gradúa en el doctorado en jurisprudencia. Abordó la docencia en Buenos Aires y en La Plata, sucediéndolo a Joaquín B. González en la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata de 1918 a 1920. También ejerció el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa universidad, en las cátedras de la UBA en Derecho Civil y en la Facultad de Filosofía y Letras entre 1896 y 1921. Accedió a la jerarquía académica en activa participación con la creación de Mitre, que luego se transformaría en la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y que previamente se denominó Junta de Historia y Numismática. Rivarola fue uno de los padres fundacionales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, como bien se ha dicho por la señora Presidente, de Buenos Aires, siguiendo el modelo de sus semejantes, es decir, el modelo de las academias de París y de Madrid, y siendo uno de sus el primer presidente de ella y después uno de sus miembros más destacados. Tuvo una de sus mayores vocaciones con la propulsión del estudio y enseñanza de las ciencias políticas, en la que externalizó, difundiendo su creación, la famosa Revista Argentina de Ciencia Política, en la que publicó gran cantidad de artículos y de otras colaboraciones. Invitó especialmente al eminente autor de Derecho Político en la España de aquel entonces, don Adolfo Posada, cuya obra sigue siendo perenne. De esta revista se publicaron además 36 tomos a cargo de la dirección de Rodolfo Rivarola. Rivarola también formó parte de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, a la que se incorporó en 1913. Había pertenecido a la generación de García Merú, de Luis María Drago y de Adolfo Mitre, entre otros, eminencias que no se repiten fácilmente. Falleció a los 84 años, habiendo sido muy fructíferos en su prédica, habiendo ocupado cargos judiciales de jerarquía, juez, fiscal y secretario de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Sus principales obras publicadas fueron numerosas. Voy a mencionar las más importantes. La Constitución Argentina y sus principios de ética política, 1928, verdaderamente un libro de lectura casi obligatoria en esa época. El presidente Sáenz Peña y la moralidad política argentina, y lo había publicado anteriormente en 1914. Del régimen federal al unitario, que es de 1908 y es la obra a la cual especialmente me voy a referir. La justicia en lo criminal, simplificación de los procedimientos judiciales, instituciones de derecho civil argentino, diccionario y manual de instrucción cívica y práctica constitucional. Esta es una obra de 1934, también de imprescindible utilidad y lectura y estudio por quienes se estaban formando precisamente o en colegios nacionales o en la Facultad de Derecho en cuanto a Derecho Constitucional. De las obras citadas, cabe destacar el alto valor que acreditan no solo el famoso libro sobre el federalismo y su declinación, sino también los altamente didácticos trabajos destinados a ser aptos para el estudio de las instituciones. Me refiero a la Constitución Nacional en cuanto a sus principios de ética política, a la moralidad política argentina y especialmente al Diccionario de Instrucción Cívica y el Manual de Práctica Constitucional. En todos ellos, este conjunto, porque es realmente un conjunto coherente, en todos ellos radica el principismo como criterio rector para la enseñanza de la ciudadanía y el fortalecimiento de la conducta con el comportamiento de los funcionarios y gobernantes de la República. Como un jurista de pensamiento y notoria amplitud, no fue ajeno a las inquietudes de la época en materia del derecho penal, y entre sus varios y valiosos aportes figura su proyecto de Código de Procedimientos en materia criminal para la provincia de Corrientes. Rivarola era un jurista en el más cabal de los sentidos, con una extraordinaria capacidad de estudio y análisis de las cuestiones que abordaba, con la misma apuesta en el perfeccionamiento de nuestro régimen de gobierno y la calidad de vida del pueblo. También tuvo para la República Argentina, precedido de una exposición de motivos que presentaron en trabajo, en equipo,
con sus colegas Norberto Piñero y José Nicolás Matienzo, otra figura grandiosa. Esto fue en 1888, todo hecho mucho antes de la formulación memorable del Código de Rodolfo Moreno, que fue en 1921, y que fuera promulgado por el presidente Hipólito Yrigoyen. Hacia el pasado había que montarse o remontarse al Código de Carlos Tejedor, como así también a los proyectos reformistas de 1891 y 1906. Rivarola contaba con una sólida base del derecho en sus más trascendentes aspectos, como lo demostró en 1910 a través de sus aportes a la parte general del Código Penal. Este hombre sabio y transparente en su vida y sus costumbres ejerció funciones científicas y culturales de alta jerarquía. Pudo haber sido legislador nacional y que con seguridad habría aportado excelentes iniciativas que ya tenía pergeñadas en sus reflexiones maduras, pero no accedió al Congreso Nacional, a diferencia sí de Joaquín B. González, su amigo. Y cuando estuvo propuesto para acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente de la República esquivó su nominación por reparos a las críticas que formulara por las deformaciones del federalismo ya desviado. El presidente de la Nación era Victorino de la Plaza, que era un hombre de gran valor, pero era provinciano hasta la muerte, salteño, y no quiso aceptar que alguien que estaba señalando cómo el federalismo decaía y se volvía al unitarismo, accediera al alto tribunal, seguramente pensando, Victorino de la Plaza se había formado igual que Roca en el colegio famoso que había creado Urquiza, y había estudiado Derecho, y había sido Victorino de la Plaza también un hombre que colaboró en el Código Civil, como ya se sabe. De todos modos, los hechos fueron así. Su mente lúcida y su pluma lúcida le motivaron esta definición. Gobernar, cito, gobernar es prever, pero no se va al gobierno en busca de la experiencia, sino que al gobierno se lleva la ciencia como experiencia organizada, es decir, experiencia social, experiencia colectiva, experiencia individual o personal conseguida en la universidad en vista de su aplicación al bienestar común. Fin de la cita. Bueno, dijo después de él Enrique de Gandía, y ya lo ha dicho la señora Presidente, de modo que no voy a citar todas las referencias de que había hecho Enrique de Gandía en esa oportunidad. En manifiesta intención que nos anima de señalar al mismo tiempo la única variante posible dentro de esa técnica de la división vertical o territorial del poder, o sea, la marcha hacia un trípode de sustanciación en el Estado moderno, consistente en la existencia de unidad en la planificación y regulación, el reconocimiento del regionalismo en la aplicación y realización que se va produciendo en el orden interno de los estados, con los síntomas de su paralelismo en el ámbito continental y aún universal, más finalmente el complemento necesario en la vigorización del régimen municipal, cuyas unidades o células también operan en la técnica de la fragmentación del poder. En mayor o menor medida, pero esto no pasa inadvertido en los análisis que practica hoy la ciencia política, cuando más diferencias terminológicas o empleos conceptuales equívocos podrán distraer la atención del centro de gravedad del tema en examen. Alguna dificultad estriba, asimismo, en el hábito mental por ciertas estructuras que consideramos inamovibles y aún intergiversables, sin que medie un estudio profundo de substratum que las condiciona. Ello no es ajeno a la problemática del derecho todo, sin distinción de especialidades, y tiene que buscarse su origen, principalmente en la terrible desproporción que existe entre el crecimiento de la técnica y la evolución del derecho, es decir, entre la revolución tecnológica de nuestro siglo y los clásicos esquemas del derecho. Los hechos van más rápido que el derecho. El normativismo suele consumarse a posteriori. Esto, desgraciadamente, no se cumple en la práctica la posibilidad de buscar la equivalencia entre ambos movimientos. En la época en la que trabajaba estos temas Rodolfo Rivarola, era más fácil adaptar
el derecho a los hechos. Véanse las siguientes opiniones. Rodolfo Rivarola, del régimen federativo al unitario, edición citada en la página 30, donde dice, cito, dice Rivarola, por nuestra organización federal está cada ciudadano sometido a 3 órdenes de gobierno con facultad de exigirle que pague impuestos para gobernarle, el nacional, el provincial, el municipal. Y se pregunta, ¿no se ve claramente que el provincial está de más? No podemos suprimir el nacional porque es el que provee a la defensa común exterior y pone en armonía todas las partes grandes y pequeñas del todo con la seguridad y el bienestar interior. No podemos suprimir el municipal porque debe atender a las más inmediatas necesidades. Por eliminación, el único a suprimir es el provincial. También Franz Neumann afirma por su parte que, cito, la unidad territorial más pequeña, la municipalidad, es en potencia la que más responde a la voluntad e intereses del pueblo y por consiguiente el gobierno local debe ser considerado la piedra angular indispensable de una democracia moderna en gran escala. Federalismo y Libertad, obra página 73. A manera de síntesis podemos reflejar nuestra transformación tomando en cuenta que como es en muchos fenómenos de la estatalidad, no se trata de la cristalización de la estática, sino de la dinámica que la evolución política va imponiendo con sus hechos. Era esa dinámica a la cual le preocupaba el rumbo que estaba tomando el tema del libro que él trató acerca del unitarismo y el federalismo. Así lo comprendieron los constituyentes. Se llegó al tipo de federalismo consolidado del texto originario que luego perfeccionó la Convención de 1860. Del conjunto de los antecedentes unitarios y federales que expuso Alberdi en las bases, los de positiva y real gravitación eran los de unidad, que daban nota peculiar y diferencial a nuestro íter federal. Y en cuanto a los demás antecedentes, los federales, su examen a la luz de la situación actual nos conduce hoy mismo a la conclusión de que la mayoría de ellos han perdido su vigencia en beneficio de la consolidación. Pero como todo y con todo, la redacción de los constituyentes del 53 concedía un margen menor de autonomía a las provincias argentinas y un mayor ámbito de discrecionalidad a la autoridad central. Y téngase presente que esa constitución era el fruto del acuerdo político de los caudillos federales de las provincias. En cambio, por obra y gracia de los porteños unitarios, que llevan el pivote de la Convención del 60, se incorpora a nuestra ley fundamental una mayor dosis de descentralización política. Es decir, entonces, que nuestra élite unitaria hace federal a la Constitución que los delegados de las provincias habían querido aproximar a la consolidación. Una verdadera paradoja. Rodolfo Rivarola, en la obra famosa del régimen federativo al unitario, en el capítulo 20, titula Balance de factores unitarios y federales de 1852 y en 1908. En las páginas 361 a 367 afirma que, cito, mientras los factores unitarios se han mantenido y acentuado enormemente, los federativos se han atenuado, desvanecidos, esfumados. Asimismo, Bernardo Canal Feijó, en La frustración constitucional, libro muy posterior, por cierto, trataba este mismo tema. Muchas décadas han transcurrido desde aquel pasado entusiasta y promisorio, ante lo cual bueno sería que los procesos de la tan mentada regionalización que se invoca en la Constitución reformada se fundaran con la complementación de sus respectivas aportaciones materiales, naturales, culturales y sociales, como así también la unión de las provincias que ya se contemplaba en el artículo 13 desde 1853, permitiendo que de varias se formara una para, de alguna manera, transformar el país en unidades federales, pero más vigorosas entre sí y no aisladamente. En ese orden de ideas y avalando las tendencias ya indicadas, pensamos que en la Argentina de hoy se dan en los hechos las mismas razones que esgrimió Alberdi en las bases en favor de mantener la unificación de las leyes de fondo por medio de códigos nacionales, lo que ya era un antecedente unitario en nuestra organización nacional.
El momento es propicio para completar ese ciclo, sumando el eslabón de las leyes que rigen los procedimientos judiciales, como fue propiciado por Rodolfo Rivarola desde 1908 y por numerosos autores en adelante. Existen algunos códigos federales, pero para lo procesal, obviamente, son pocas las disposiciones que tengan un alcance supraprovincial. Los Estados Unidos afrontan un problema semejante, agravado por la circunstancia de que su ordenamiento constitucional ha dejado reservado a los Estados la sanción de las leyes de derecho común, civil, penal, comercial, laboral, etc., y porque no solo las necesidades económico-financieras, en especial la regulación del comercio, y sociales, exigen tratamientos uniformes, sino que también los imperativos de la defensa nacional han decidido un vuelco en la orientación pública. De eso ya nos daba cuenta Alberto Padilla, el padre de quien está aquí presente y que fuera decano de la facultad y presidente del Colegio de Abogados, al destacar el esfuerzo comprendido en aquel país por medio de la Conferencia Nacional para Uniformar las Leyes Estaduales, que reúne anualmente a representantes de los gobiernos estaduales con la finalidad de trabajar en la elaboración de proyectos de leyes uniformes sobre distintas materias, entre las que cabe mencionar los relativos a papeles de comercio, recibos de depósito, venta de mercaderías y procedimientos judiciales, sin perjuicio de las complejas actuaciones que se desprenden del complejo campo de las quiebras. Rodolfo Rivarola, en su obra ya citada, trata el tema. Lo mismo Alberto Padilla, que acabo de citar y mencionar, y que ha sido un visionario en el tema. Segunda parte y final de este trabajo es precisamente sobre el libro del régimen federativo al unitario. Esta obra monumental, crítica y visionaria, de extensas páginas de honda reflexión, vieron a luz en la fecha ya citada, 1908, en vísperas del centenario de la Revolución de Mayo y a cerca de medio siglo de la Constitución Histórica de los Argentinos de 1853. Veamos las sabias palabras de Rivarola. Decía al respecto en su enjundioso libro, cito: «Todos los programas son difíciles, si no se quiere imposibles, si, cumpliendo el sistema contradictorio de la Constitución, el gobierno central no puede desenvolver por sí la idea política sin chocar con la posible contradicción de los gobiernos de provincia, que tienen derecho de pensar y proceder en oposición a cualquiera política del gobierno central». Página 375 de Rodolfo Rivarola, fin de la cita. Al entrar en el estudio de este aspecto, encontramos sin duda alguna la mayor devaluación del federalismo. Es lo que podría llamarse así, el federalismo como condición de subdesarrollo, porque de la aplicación ortodoxa de sus prescripciones y delimitaciones no puede surgir otra cosa distinta más que la esterilidad de todo esfuerzo. Se trata de la insuficiencia de las capacidades provinciales para encarar sobre base firme un plan que necesariamente debe ser de conjunto. La economía del país no puede quedar librada a las improvisaciones o insuficiencias de las partes componentes del todo nacional. A tal respecto, viene a mi memoria la idea expresada por Karl Loewenstein, famoso autor al cual se hiciera la traducción al español y que llevara después un prólogo de él en la obra de Linares Quintana, de que, cito, «los imperativos económicos del Estado tecnológico exigen medidas unificadas, si no uniformes, en todo el territorio y no se concilian con esa especie de fragmentación económica que es peculiar a la soberanía de los Estados miembros». Fin de la cita de Loewenstein. Ya lo advertía y denotaba el tucumano don Juan Bautista Alberdi cuando señalaba que, cito, «no siempre y en todo caso descentralización quiere decir libertad. El federalismo es un medicamento que, como toda droga, da la muerte o la vida, según la enfermedad y el enfermo que son objeto de su aplicación. Hacer el federalismo un sánalo todo, un panquimagogo, un elixir, una panacea de libertad, es echar el gobierno de su país en el camino del charlatanismo o del empirismo más ignorante y vergonzoso». Alberdi, Obras Selectas, tomo 9, página 324. Cita también
Rodolfo Rivarola. No fueron necesarias muchas décadas para que Rivarola pusiera en evidencia la necesidad de percatarse de la realidad, de la cruel realidad, y afirmaba con certeza que, cito a Rivarola, el empeño en explicar lo existente por raíces más o menos inmediatas o remotas no basta para justificar la conveniencia actual y futura del régimen federativo. Los hombres que vivimos hoy la vida argentina bajo las instituciones dictadas en 1853 y en 1860, nos encontramos sometidos a la conciencia, a las pasiones y a la voluntad de hombres que ya pasaron. Los muertos nos están gobernando en la letra de la Constitución por las palabras que a ellos pudieron convenir o interesar. La crítica exige el examen del valor que conservan aquellas palabras, y para esa crítica no basta la explicación de lo que sucedió, sino que es preciso ver lo que hoy sucede, lo que es posible en un futuro inmediato que alcance a herirnos, más que en los intereses de nuestros hijos y descendientes, que se darán las leyes que les convenga en nuestro propio asentimiento y sentimientos y en nuestros propios intereses. Rodolfo Rivarola, página 225, textual. Fin de la cita. Con posterioridad y en el marco de un análisis más abarcativo del régimen institucional, se manifiesta agudamente otro gran pensador del ser nacional. Me refiero al Canal Feijó, que ya he citado, y que dice: los moldes constitucionales en uso están atrasados. Podría decirse que las necesidades constitucionales del mundo han progresado más rápidamente que la mentalidad política del hombre. Página 7 en el editorial Losada. Para comprender la seriedad y objetividad de la tan mentada obra de Rodolfo Rivarola, es menester valorar y juzgar con la enunciación de algunos conceptos y vínculos con la filiación histórica de nuestro federalismo y en particular sobre las características específicas que lo individualizan con relación al género de estados federativos. Sabemos ya que la primera república representativa y federal fueron los Estados Unidos de Norteamérica, que no copiaron su forma de Estado, sino que la elaboraron sobre los hechos, en la praxis, como solución de convivencia para los tres estados que se habían independizado de la corona británica y vinculado entre sí por medio del Pacto de Confederación. Pero fue distinto el proceso de formación del Estado federal en aquel país y en el nuestro, el cual, el nuestro, como se sabe, adoptó esa misma forma de organización. Pero mientras en Estados Unidos sobrevino la Confederación de Colonias Independientes entre sí, 1778, para después dar paso a la constitución de un Estado federal, 1787, en nuestro país el proceso se inició con la existencia de una entidad, es decir, un virreinato fuertemente centralizado, como fue el virreinato del Río de la Plata y también los otros virreinatos de la corona española. Es por ello que hasta autores europeos percibieron la involución de nuestro federalismo literal y se preguntaron acerca de la realidad sistémica que envolvía a nuestra realidad. Veamos un ejemplo proveniente de un europeo que conoció la Argentina y su real territorialidad. Voy a leer en italiano, es muy sencillo porque es un solo párrafo y fue una eminencia. Enseguida diré quién era. ¿A qué tipo de Estado federal más particularmente pertenece la República Argentina? Eso, diríamos, sería la extrema derecha del federalismo, en el sentido, esto es, que más de los otros estados congéneros está al frente el elemento unitario. La cita pertenece a Vittorio Emanuele Orlando, eminente padre del derecho constitucional italiano, que vivió más de un centenario, creo, y que llegó, entre otras cosas, a ser primer ministro, estuvo en la conferencia de la Primera Guerra Mundial, en Versalles, y que había visitado la Argentina, bien la conocía, y decía que un tipo di Stato federale, la Constitución argentina in diritto pubblico generale, publicada después por la editorial Giuffre en varias oportunidades, la última fue en 1954. Y por último me pregunto, los sueños de Rodolfo Rivarola, ¿se habrán de cumplir? Y con esto cierro mis páginas al respecto.
Gracias, académico Vanozzi. Ahora le vamos a pasar la palabra al doctor Rodolfo Rivarola, tataranieto del homenajeado de hoy. Él es psicólogo de la Universidad de El Salvador, decano de la IAE, del Business School de la Universidad Austral, profesor full-time en el IAE, con énfasis en liderazgo, cambio cultural, equipos ejecutivos y entrenamiento. Fue profesor del IESE en Madrid, del INALDE en Bogotá, de ESE en Chile, de ICAMI en Guadalajara y de AESE en Lisboa. Exdirector académico del MBA y del programa de gestión avanzada en IAE, formándose y uniéndose a un equipo docente interdisciplinario para el nuevo diseño del programa. Cofundador y codiseñador del programa de liderazgo, conflicto y coraje. Buenas noches, doctora Marita Carballo, doctor Horacio Jaunarena, doctor Jorge Vanozzi y a todos los miembros académicos aquí reunidos, como también a los invitados y familiares que hoy hemos llegado hasta esta prestigiosa institución. Pido disculpas por la tos. Debo comenzar agradeciendo a los académicos doctores Carballo, Vanozzi y Jaunarena por esta celebración con motivo del homenaje al cofundador y primer presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el doctor Rodolfo Rivarola, de quien tengo el agrado de ser nieto de su nieto. Al comenzar estas palabras, tuve la intención de ir a visitar a mi tatarabuelo, a su casa en la esquina de Avenida Coronel Díaz y Juncal, aquí cerca, y me encontré con una clínica donde supo ser su hogar y donde estuvo su biblioteca conocida. Hubiera querido encontrarme con él en esa biblioteca, famosa en su momento como la más variada de Buenos Aires. Y quise ir a visitarlo para contarle que hoy me habían invitado a hablar sobre él, sobre su costado más familiar, dado que nunca iba a poder explicar y contar todo su costado más profesional y académico. Quería preguntarle sobre qué le hubiese gustado a él que yo hablara, sobre cuáles son los aspectos importantes que a él le hubiese querido que yo subraye, o sobre qué anécdotas serían aquellas que mejor podrían mostrar quién fue y qué nos dejó y qué sueños tenía. Y me imaginé qué me podría responder. Me imaginé estando sentado en esa biblioteca y que mirándome a los ojos con una mirada que la he visto en mi abuelo gringo y en mi padre, también Rodolfo, vieron esas miradas profundas de ojos que han mirado, que han leído, que han pensado, que han llorado, ojos lavados por su propia historia. Me sentí que él me miraba de esa forma y me dio una respuesta simple. Rodolfo V, lo importante lo podés ver en tu abuelo y en tu padre. Tu abuelo, porque me conoció y conoció a mis hijos, de los cuales uno fue su padre, y tu padre porque lleva en su sangre y en su historia y en su nombre y apellido mucho de lo que es mi legado. Anda a hablar con ellos, mi hijo. Imaginé que me decía. Entonces empecé a ver en mi abuelo y en mi padre lo que había de Rodolfo Rivarola, del primero, de los 5 que llevamos este nombre con orgullo y con responsabilidad. Mi abuelo, Rodolfo Enrique Eustaquio Rivarola, sentía un gran cariño por su padre y por su abuelo. Tuve la suerte de vivir 5 años con él, en la calle Juncal y Carlos Pellegrini, y escuchar muchas historias de nuestros antepasados. De él escuché las anécdotas sobre la biblioteca Rivarola, en la casa a la que ya me referí con anterioridad. Escuché sobre la gran generosidad de su abuelo, que tuvo 11 hijos, habiéndose enviudado 2 veces y apostando 3 veces al matrimonio. Habiendo logrado la carrera de abogado en 1 año de exámenes,
luego de una vasta experiencia en una escribanía. Recuerdo las historias del maestro Rivarola, profesión que también llevó con mucha constancia a mi abuelo y que hoy puedo llevar yo con tanta satisfacción. Esa profesión que sirve para moldear las generaciones, ayudando a pensar los problemas de modo virtuoso, buscando ser a la par mejores personas y mejores profesionales. Esto fue algo que me resaltó Guillermo, otro bisnieto de Rodolfo, que al conversar con él me hizo mucho hincapié en cómo Rodolfo Rivarola había sido un gran defensor de la moralidad pública en los diferentes roles que le tocó ocupar, desde juez a abogado, de profesor a decano, de periodista a divulgador, hasta maestro y académico, a la vez de ser un gran esposo y padre de familia, mostrando con generosidad y buen ejemplo la importancia que esta institución tiene para la sociedad. En mi padre, Rodolfo Victoriano Francisco Alejandro, puedo ver esa huella tan importante del trabajo recto, haciendo lo que se debe, buscando la mejor forma de hacer justicia, algo que pude heredar y elegir al igual que el juez Rivarola. También con una familia grande, dándonos el ejemplo de unidad de vida, con generosidad familiar y buen trabajo público. Él me recordó que fue con otro de sus bisabuelos, con el doctor Alejandro Korn, quien lo sucedió en el rectorado de la Facultad de Filosofía y Letras de La Plata. Ambos terminaron siendo abuelos de los mismos nietos, a pesar de sus diferencias en cuanto a las ideas. También en mi padre veo al escritor que fue mi tatarabuelo, con una avidez por la escritura en diversas disciplinas, pero también dedicándole su tiempo a la poesía y a la filosofía. Veo a mi padre en su escritorio, escribiendo tal como lo hacía Rodolfo en el suyo. Escritos que han tenido mucho impacto, que clarifican, que enseñan o que distraen. Y hablando con ellos, es que recuerdo a mi tatarabuelo y en ellos veo su herencia de tanta riqueza humana, entrelazando las virtudes familiares con las profesionales, inyectando humanidad en todo lo que hacen. Y si veo mi propia historia, me siento orgulloso también de estar vinculado a la academia a través de la Universidad Austral, ejerciendo una responsabilidad como decano en la Escuela de Negocios, como lo supo hacer mi tatarabuelo. No por la Escuela de Negocios, sino como decano. Tratando de ser ejemplar en el ejercicio de las virtudes familiares, ya que junto con mi esposa, Lucía, hemos traído 7 hijos al mundo y procurando ser un buen profesional que colabora en el aprendizaje de aquellos con quienes me encuentro. Hay una hermosa carta que Rodolfo le escribe a su esposa Nanina, en la que se apoya en sus recuerdos para ganar fuerza ante su ausencia y besar a sus hijos como si fueran los labios de su esposa. Hoy con mis labios quiero hacer llegar a ustedes para que conozcan el lado familiar del gran académico, jurista, filósofo y maestro que fue mi tatarabuelo. Y como el buen humor también es algo que hay en nuestra familia, les voy a compartir 2 historias entrelazadas por 2 monos. Y esto conecta Rodolfo Rivarola recibió como regalo del gobierno de Brasil un mono tití que estaba siempre junto a él en su biblioteca. El caso fue que cuando falleció mi tatarabuelo, nunca encontraron al monito. Muchos años después, cuando hubo que desarmar la gran biblioteca, un familiar se encontró con los huesos del animal arriba de unos libros en uno de los estantes más altos. Creo que el monito se quiso quedar junto a su dueño en el lugar en donde éste pasaba la mayor parte de su tiempo. Y con un guiño en la historia, hoy ha llegado hacia mí, a través de la escultura de mi abuelo. Mi abuelo tenía una escultura de bronce, con un mono sentado en una pila de libros, mirando una calavera humana. Era una mirada que conllevaba curiosidad
Es una escultura que tiene mucha ironía, ya que entre los libros sobre los cuales está posado el mono, había un lomo con el nombre de Darwin. Si bien mi abuelo tenía asignada esa escultura para una amiga de mi abuela, una doctora, mi insistencia de quedármelo yo, logró su cometido y me lo dejó en herencia a pesar de yo no haber cumplido con uno de sus pedidos. En los últimos años que compartimos con mi abuelo, él insistía en que yo le pusiera Rodolfo a alguno de nuestros hijos. Y yo había vivido, en estos años que había vivido con él, había sentido el peso del nombre, no solo del apellido. Por ejemplo, yo quería escribir cartas de lectores y mi abuelo me lo filtraba, porque estaba su nombre involucrado. Entonces decía, no, vos eso no lo podés mandar. O por ejemplo, llegaban cartas, no eran facturas, pero llegaban cartas y hasta decía, bueno, este es para tu padre, o este es para vos, o este es para mí. Y otros pesos familiares que conllevan el hecho de tener el nombre, como por ejemplo cuando yo decidí estudiar psicología y mi abuelo dijo que de ninguna manera, ¿no? Que iba a terminar siendo comunista. Entonces, este tipo de historias familiares hicieron que con mi mujer quisiéramos sostener el apellido, que nos parece algo que ya tiene mucho peso y es muy lindo, y nuestros hijos, ninguno tiene el nombre de Rodolfo, cosas que incluso yo a veces me recrimino. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que el espíritu de Rodolfo Rivarola siga esparciéndose por nuestra familia y por vuestra institución académica. Sin duda, desde donde nos esté viendo, debe estar muy contento nuestro primer presidente, el doctor Rodolfo Rivarola. Bueno, damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias.